Aquí estoy, pero sé que con temor y temblor el Señor va a hablar, ¿verdad? Vamos a darle principios. Primeramente te quiero pedir que vamos a honrar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Toma ahí tu lugar, un momento en silencio y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo. Hoy tomas el control de este tiempo donde tu palabra, Señor, fluirá a través de mi boca, Señor. Haz que todo mi yo quede atrás y que seas tú hablando y ministrando a cada corazón que está aquí en tu presencia. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Damos un aplauso al Señor. La verdad para mí, amada iglesia, es un honor. Estoy nerviosa, sí, porque realmente es un compromiso, es una bendición hablar de su palabra, ¿verdad? Porque yo creo que muchos, esta palabra que habla del poder del agradecimiento, estamos agradecidos con Dios, primeramente porque estamos aquí, ¿verdad? Y sé que el hablar de la palabra es un gran compromiso, porque no estoy hablándole a la gente de afuera, sí estoy hablando al pueblo de Dios. Y eso es un gran compromiso, hablar de su palabra para que su palabra fluya, ¿verdad? Entonces yo estoy segura que el Espíritu Santo hará cosas maravillosas. Así que esta tarde vamos a hablar de una palabra donde dice que el poder del agradecimiento, ¿verdad? Qué importante es hablar del agradecimiento, ¿verdad? Qué importante es hablar esa palabra. Inclusive estábamos viendo que al principio, cuando los niños empiezan a crecer, sobre todo a mis nietos, ¿verdad? Siempre les he inculcado el decirle, por favor, gracias. Eso es algo bien importante, es algo que nosotros debemos de inculcar, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Entonces, vamos a hablar del poder. ¿Me puedes ayudar en esto? Es que se movió esta. Ya, gracias. Gracias, que estaba algo que se estaba moviendo ahí. Mira, vamos a la palabra. La palabra, vamos directamente a la palabra donde nos dice en Colosenses 15. ¿Qué dice ahí en Colosenses 15? 3:15. Dice aquí. Dice, permite que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz. Y den gracias a Dios siempre. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente en ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento. Mira, esto cuando nosotros tenemos el hábito, algo que yo he compartido, que el venir a Cristo, el venir aquí, es tener un estilo de vida diferente, un nuevo estilo donde quitamos de nosotros, ¿verdad?, este pasado que tenemos. Pero fíjate algo que yo puse en 2 puntos. El agradecimiento como un patrón. Dice, un patrón es un modelo o regla que se repite sistemáticamente, dice, en nuestro pensamiento. Por eso dice la palabra en el versículo 15, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. ¿Qué significa el agradecimiento? Inicia con una forma de ser controlada, ¿sabes por quién? Por el Espíritu Santo. Debemos de ser que nuestros pensamientos los controle el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, ¿verdad?,
les conviene que yo me vaya porque yo voy a dejar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a tu vida exactamente a que Él traiga esos pensamientos, como dice la palabra, que Él controle. Dice que permita que la paz de Cristo controle siempre nuestra manera de pensar. ¿Cómo era nuestra manera de pensar antes de venir a Cristo? Con muchos afanes, con cosas que no nos edificaban, pero cuando permitimos al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, nosotros vamos a tener una manera de pensar que sea un patrón en nuestras vidas, no los patrones que recibimos como anteriormente, sino un nuevo patrón de una vida nueva, ¿verdad? De una vida diferente. Y segundo punto que puse aquí, el agradecimiento como una conducta. Dice, esto es la forma en la que interactuamos en nuestro entorno. Esa es una forma, amada iglesia, que nosotros debemos de tener en nuestra conducta. Porque a veces, ¿verdad? Salimos de aquí y entonces allá afuera, híjole, nos descontrolamos. Somos otros, ¿verdad? Somos otros. Pero nosotros debemos de entender en la palabra, ¿verdad? Que dice que nosotros debemos, la clave es que siempre debemos de agradecer, que nosotros debemos interactuar con lo que estamos viviendo en la iglesia, con lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que no importa las circunstancias que tú estás pasando, el estado de ánimo, a veces tenemos derrotas, a veces tenemos victorias, ¿verdad? Pero siempre que acordemos, siempre debemos de acordarnos que debemos de dar gracias. En todo momento, dar gracias, porque siempre Él es bueno y que nuestra conducta ahora sea una conducta, algo bien importante aquí, obedecer un principio. Y el principio de la palabra lo dice, no lo di a ese versículo, pero lo quiero leer. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Ahí sabemos que todas las cosas, aunque nos vaya mal, aunque nos vaya bien, sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto es el agradecimiento trae sanidad. Y vamos a la palabra, Lucas 17 del 11 al 19. ¿Qué dice? Camino a Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Al entrar a cierto pueblo, 10 hombres con una grave enfermedad de la piel salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta, Jesús, Maestro, Dios, ayúdanos. Al verlos, Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. ¿Sí? Cuando uno de ellos vio que había sido sano, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro ante Jesús y les dio, ¿qué le dio? Gracias. ¿Sí? Este hombre era un samaritano. Este hombre era un costeño. Este hombre era de Comunidad Acapulco, ¿verdad? Donde venimos a dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? Dice, Jesús respondió, 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los 9? Ninguno regresó a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Entonces Jesús le dijo, levántate, porque tu fe, ¿qué dice? Te ha sanado. Qué padre, ¿verdad? En esta historia, fíjate, es bastante conocida y nos ilustra perfectamente lo que produce en nosotros, ¿qué? El agradecimiento, ¿verdad? Y algo que te quiero contar, fíjate, aquí hay 3 puntos bien importantes. La actitud de los leprosos antes de ser sanos. Dice, de inicio dice la Biblia que al entrar a cierto pueblo, 10 hombres con una grave enfermedad de piel salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron con voz alta, Jesús, Maestro, por Dios, ayúdanos. Fíjate, nota algo, la actitud de saberse enfermos
claro que la misma palabra, ¿verdad?, daba instrucciones. Estos hombres no se sentían dignos, porque en aquellas épocas la lepra era una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Una enfermedad que no era buena. Entonces ellos no se sentían, no se podían acercar, porque imagínate cómo vivían esas personas enfermas que no se podían acercarse porque se sentían impuros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo entender ahora que estaba estudiando esto? Dije, Dios, o sea, qué bueno ha sido con nosotros. Es como cuando la gente inclusive se alejaba de ellos, ¿verdad? Cuando estaban enfermos, porque era como cuando nosotros vino el COVID a nuestras vidas, ¿verdad? No nos podíamos acercar porque decían, no, me vas a contaminar y muchas cosas. Fíjate cómo era la actitud de ellos antes de ser sanos. El segundo punto, la actitud de los leprosos al mandato de Jesús. Dice, al verlos, Jesús les dijo, vayan. ¿Qué hizo? Primero les dio un mandato, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanos. Fíjate, nota, Jesús no los tocó, les dio una orden. ¿Sí? Vayan y preséntense ante los sacerdotes. No los había sanado. Sin embargo, la obra de Dios ya había iniciado. Cuando ellos por fe vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, Maestro, es como Bartimeo, ¿verdad? Como gritaba Bartimeo, y muchas cosas en la Biblia encontramos, como ahorita nos hablaba nuestro hermano, de la mujer cuando tocó el borde del manto. Y hay tantas historias, amada iglesia, que la sanidad a veces la queremos en el momento o no pasa en el momento, pero yo estoy segura, como lo ha hecho en nuestras vidas, que la sanidad viene por ende, porque Jesús es bueno. Y un tercer punto que apunté dice, la actitud de los leprosos la actitud del leproso al verse sano. Cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. Se postró ante Jesús y le dio gracias. Este hombre era un hombre, como les digo, era un hombre costeño, era un hombre samaritano, era un hombre de comunidad Acapulco, ¿verdad? La palabra dice que fueron sanos mientras iban en camino, pero uno de ellos se dio cuenta y solo uno regresó a adorar y a darle gracias. En este texto a veces encontramos que uno de ellos vino y agradeció a Dios. Y él tuvo una actitud de agradecimiento. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos fueron abiertos. A veces nosotros estamos aquí en la iglesia y no recibimos lo que Dios tiene y seguimos con los ojos cerrados, ciegos. Pero cuando entendemos la palabra, cuando vemos que Jesús viene a nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que si Él está con nosotros, ¿verdad? Es una gran bendición. Y yo aquí te quiero contar algo. Fíjate, dice el poder, este punto habla de el agradecimiento trae sanidad. Y yo cuando me pasaron esta prédica, yo dije, Dios, gracias. ¿Sabes por qué? Porque tengo mucho que agradecerle a Dios. Mucho que agradecerle. Y no me cansaría de agradecerle a Dios de tanto que ha hecho en nuestras vidas. Hace muchos años hubo un testimonio, muchos no conocen, pero te lo quiero compartir. Mi nieto fue diagnosticado con cáncer, ¿verdad? Y cuando salimos del hospital hubo un evento donde está Calinda al lado y dimos testimonio de lo que Dios hizo. Yo te voy a decir algo, en esos 23 días que estuvimos en el hospital, ni cancerología ni pediatría sabían lo que mi nieto tenía, porque ¿sabes qué? Jesús ya lo había sanado. Cuando yo entré a ese hospital, yo no entré con derrota,
yo entré adorando a Dios y creyendo su palabra y diciéndole: Señor, si tú estás conmigo, sé que tú vas a hacer un milagro, y si tú me trajiste aquí es porque me vas a hacer que yo pueda predicarle a la gente que está aquí. Y de verdad yo entré, yo he platicado que me sentía como Esther entrando en un lugar donde no era permitido, pero que Dios me había dado la autoridad para poder entrar a ese lugar. Y yo tengo que agradecerle, porque ¿sabes una cosa? Mi nieto ninguna cirugía le hicieron y no encontraron nada. Él fue sano, de verdad fue sano. Él es bueno, él es fiel, ¿verdad? Y fíjate, otra cosa que yo te quiero compartir. Mi hermana hace 2 años la diagnosticaron con cáncer de mama. Es algo que nunca dije: Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo estoy en la iglesia. Pero dije: Señor, hay un propósito. Y el día que ella la operaron, fui yo, estuve con ella. Y esa tarde fue una cirugía de muy largo tiempo, donde me permitió hablarle a una persona que estaba ahí, que tenía 15 días ya cuidando a su enfermo y que aún lo desahuciaban. Pero yo me paré y estaba escuchando, y yo me paré y le dije: mujer, yo creo que si tienes fe, Dios va a sacar a ese varón. Era su hermano. Yo estoy segura que Dios va a sanar, y vamos a orar y vamos a creer en Dios. Y estuve hablando con ellos. Pero ¿sabes una cosa? Mi hermana, cuando entró al quirófano, estaba muy nerviosa. Pero antes de entrar al quirófano oramos. Y algo que te quiero decir, en mi diario vivir, en el diario, mi vida cotidiana, he aprendido que lo primero es orar. Orar es lo más importante. La oración debe de determinar tu vida diaria, ¿sí? Porque las circunstancias van a ser difíciles, pero cuando tú pones a Dios primeramente, Él tiene el control de todo lo que pase en tu vida. Entonces, cuando mi hermana salió de la cirugía, ¿sí? Fueron muchas horas. Hubo algo que ella, al despertar, se sintió angustiada, pero estoy segura que el Señor estaba ahí. Y te voy a decir algo: mi hermana fue sana y libre de todo cáncer. Yo te puedo dar testimonio, y la gloria y la honra es para Él y es por Él. Y otra cosa que también te quiero compartir, es algo que nosotros en nuestro diario vivir, ¿verdad? En tener esa vida de adoración a Él, podemos entender cómo cuando pasan estas cosas, cuando pasan estas situaciones, a veces decimos: ya cumpliste mi milagro y me olvido. Iglesia, no te olvides de quién es Él. No te olvides de quién es Jesús. No te olvides de lo que hace el Espíritu Santo cuando tú vienes y le adoras. Porque eso es lo más importante, que ese agradecimiento que tienes para Dios sea una vida cotidiana, ¿verdad? Y vamos al tercer punto: el agradecimiento provoca adoración. Y vamos a la palabra en Lucas 7, del 44-47, dice: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos,
han sido perdonados. Pero ella que me demostró tanto amor, dice ahí que demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Híjole, aquí hay muchas cosas que decir. Fíjate, Jesús, hay dos acciones aquí, ¿verdad? Dice que Jesús hace una diferencia en alguna de las dos acciones. Fíjate, para empezar, está hablando de Simón, ¿verdad? Y dice, Simón tenía una actitud de menosprecio a Jesús. Dice, pero la mujer tenía una postura y una actitud de humildad. Simón no le ofreció agua para lavar sus pies, pero ella lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y secó con sus cabellos. Simón no lo saludó ni un beso, pero ella besaba sus pies con una actitud de adoración. Dice, Simón no le ofreció aceite para ungirlo, pero ella ungió sus pies con aceite, y un aceite muy caro. Dicen que ese aceite era el más caro. Yo te pregunto a ti, iglesia, ¿cuál es el mejor aceite que le puedas dar a Dios? ¿Cuál es el mejor perfume que tú puedas derramar ante Dios? ¿Cuál es tu mejor perfume? Platicaba con mi esposo y decía mi tiempo, porque a veces no tenemos tiempo. Decimos, no, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero nosotros debemos de derramar el mejor perfume delante de la presencia de Dios, porque sabemos que, mira, dice aquí, a veces cuando viene la ingratitud, hacemos que las bendiciones las retrocedemos, ¿verdad? Pero cuando tú das con tu valor, tú tienes un corazón con un corazón agradecido, ¿verdad? Imagínate todo lo que hacemos para Jesús. Ajá. Entonces, qué maravillosa palabra aquí nos dice, y una muestra de amor. Entonces, dice, esta comparativa nos enseña que la actitud del corazón se refleja en las acciones que realizamos. A veces damos por sentadas muchas cosas, como la oportunidad de adorar a Dios, de venir a la iglesia. Esta alabanza que decía, yo te amo, es venir a adorar a Dios. Pero a veces no lo hacemos con esa actitud. Entonces, dice, Jesús terminó esta parte del relato en una forma diciéndole, pero ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Fíjate, de aquí de entrada nos enseña dos cosas. Agradecimiento que muestra, ¿sí? Dice aquí, hay dos cosas. El primero, el agradecimiento se muestra con acciones. ¿Cuál es mi acción ante Jesús? ¿Cuál es mi acción delante de Él? Y el segundo punto es el agradecimiento, es una expresión de nuestro amor a Dios. ¿Cómo se lo hacemos? El agradecimiento, ¿verdad?, es algo que nosotros debemos de tener en nuestro diario vivir. Cuarto punto, el agradecimiento produce paz. Fíjate, vamos al versículo en la palabra, donde dice Filipenses 4:7. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Yo le he dado gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. Yo le he dado, de verdad, no sabes cómo yo honro honro a Dios con mis acciones. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjate, como dijimos antes, el agradecimiento es fe, ya es por fe, ¿verdad? Porque la gratitud debe de ser las dos palabras juntas,
fe y agradecimiento. Imagínate que a veces estamos afanados en el diario vivir y estamos pidiendo. Pero si nosotros primero, antes de pedir, agradecemos, Dios por ende lo trae a nuestras vidas. Y es algo que nosotros debemos de entender, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces debemos de dar gracias. Es como cuando tú estás pidiendo un empleo. ¿Qué diferencia que le digas, Señor, gracias por ese empleo que ya me diste? Gracias, Señor. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Ahí está tu empleo. Créeme que nuestra vida de esposos, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. A veces como esposas no damos gracias en todo lo que hacen ellos por nosotras. A veces decimos que ellos deben de hacerlo. Ellos tienen la obligación y no es obligación. Debemos de ser agradecidas. De verdad, debemos de agradecer. Porque el agradecimiento es algo que cuando tú agradeces, no estás honrando a Dios. Eso es algo bien importante, que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Porque la palabra dice que en la segunda parte de este versículo dice: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente, mientras viva Cristo. ¿Qué significa esto? Mientras vivamos agradecidos. Yo aquí puse, no pidiendo. Claro que podemos pedir. Estaremos en paz y esa paz estará siendo guardando nuestro corazón. Porque ¿qué hay en nuestro corazón? Emociones. Y en nuestra mente, ¿qué hay? Pensamientos. Entonces, mientras vivamos, ¿verdad?, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestros pensamientos, vamos a vivir como Cristo quiere que vivamos, ¿verdad? Esto es algo bien importante. Créeme que estoy agradecida con Dios por lo que Dios me ha dado. ¿No es fácil? No. ¿Estamos en un proceso? Sí, estamos en un proceso. A veces estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos. Pero aquí hay varios puntos que nos dice desde un principio, ¿verdad? Desde un principio dice que el agradecimiento, el poder del agradecimiento. Luego el segundo punto dice que el agradecimiento debe de traer sanidad. ¿Qué trajo? Cuando yo agradecí, ¿qué trajo a mi vida? Sanidad. Primeramente a mi vida trajo sanidad. Porque esto que yo puedo predicar, yo no estaba bien, pero Jesús vino a mi vida y trajo esa paz a mi vida, a mi mente, a mi corazón, para saber la certeza de quién soy en Él y quién es Él en mí. ¿Sí? Traer esa sanidad, el agradecimiento trae sanidad al corazón, porque a veces con un corazón dolido, con un corazón afectado, no puedes agradecer. ¿Cuánta gente allá afuera a veces no te dice ni gracias? No hay un gracias en muchas personas, pero no importa, tú vienes y dices gracias, qué bueno, y agradeces. Eso es algo que debemos de entender. Trajo sanidad a mi vida, trajo sanidad a mi nieto, a mi hermana. Y sabes una cosa, trajo sanidad a mi matrimonio que estaba en quiebra. Pero agradezco a Dios que fue un proceso que pasamos, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Para agradecerle a Dios. Tengo de ese matrimonio 2 hijas maravillosas, 3 nietos y 2 yernos. Imagínate cómo no voy a agradecerle a Dios y cómo no le voy a honrar a Dios. Eso es algo que debemos de tener, una actitud de agradecimiento a Dios. Y entonces, ¿qué hace el agradecimiento? Yo por eso ¿qué me provoca a mí? Adoración. Yo le adoro. Por eso, iglesia, yo en lo que yo puedo servir a la iglesia lo hago con mucho gusto,
porque sé que eso le estoy honrando a Dios y le estoy agradeciendo de lo mucho que Él ha hecho en mí. Así que, iglesia, no te canses de darle gracias por esta casa donde hemos sido restituidos, donde esta casa nos ha traído bendición, porque a veces estamos, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué? Y estamos diciendo miles de cosas, pero ¿sabes una cosa? Yo siempre he dicho, gracias a esta casa, es lo que ha hecho en mí, porque las cosas que estaban en el mundo yo no los podía hacer. Ahora lo que ha hecho Dios en mi matrimonio, en mi casa, en mi vida, sobre todo en mi corazón, ha venido un corazón que está fortalecido, porque ¿sabes una cosa? Eso hace ser que lo que tú haces de agradecimiento eres una cristiana madura, que aunque las cosas vengan y te digan y te peguen o ay, eso no salió, y empiezas a decir muchas cosas, tú estás firme en la palabra. Tú estás firme en la palabra. Créeme que esta casa, hace rato decía el pastor Chava en las ofrendas, decía por las ofrendas a veces cuestionamos. Iglesia, no cuestiones, da. Es mejor dar que recibir, porque sabes una cosa, esta iglesia ha sido fortalecida. Siempre he dicho que esta iglesia ha crecido en obediencia. El pastor ha sido obediente. Para él no ha sido fácil, pero ha sido en obediencia, y por eso esta casa está constituida y construida en obediencia, en fe, porque tenemos un pastor que tiene fe, y por eso estamos aquí. Esta casa que amo, yo amo mi casa, y por eso lo que más puedo dar, se lo daré, porque no es para el hombre, es para Dios. Todo lo que me ha dado Dios es para Él. Toda la gloria, toda la honra es para Él, porque Él me ha dado más de lo que yo le he pedido. Yo nunca pensé tener lo que tenemos, porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Él ha sido bueno. Por eso vengo a darte esa palabra. No importa lo que tú des, de verdad, lo que tú des. Fíjate algo, gracias a tus diezmos, gracias a tus ofrendas, esta casa sigue caminando. Gracias que hemos levantado las manos de nuestros pastores, que yo creo que están cansados, ya fueron muchos años, y estamos levantando sus brazos. Ninguna iglesia es perfecta, pero te voy a decir algo, estás en la mejor casa. Estás en la mejor casa, que es Comunidad Acapulco. Por eso debemos agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y si tienes la oportunidad, familia, si tienes la oportunidad de decir, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo dar? Estoy segura que cuando tú das y tú agradeces y tú miras al cielo y tú dices, Señor, gracias porque no tengo ese trabajo, pero tú me lo vas a dar. Señor, no tengo esa empresa, pero tú me la vas a dar. Señor, no tengo un carro, pero tú me lo vas a dar, porque sé que Dios es bueno. Dios es bueno siempre, en todo momento. Por eso es que nosotros venimos a dar de gracias lo que de gracias recibimos. Quiero cerrar con esto. Imagínate Jesús cuando estaba, como decía la pastora Vivian al último, Jesús iba a ser crucificado. Imagínense lo que pasaba por él. Y sabes una cosa, dio gracias. ¿Por qué nosotros no dar gracias? ¿Por qué nosotros no dar esa muestra de amor? Si Él nos amó, si Él nos perdonó, si Él nos ha salvado. Fíjate, el leproso regresó sano. ¿Sabes por qué regresó? Para adorar a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Quería tener una conexión con Jesús. Quería conocer más de Él. Quería saber qué era en Él. Y Él, aparte de que fue sano, le trajo salvación. Tú y yo tenemos la bendición de ser salvos. Tú y yo tenemos la bendición de ser sanos. Tú y yo tenemos la bendición de que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Qué maravilloso es que Él ha cumplido su palabra.
Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y algo que me recuerda el Espíritu Santo es, fíjate algo, cuando yo iba al Congreso de Mujeres, días antes, a mi hija le dio un sueño donde mi papá estaba en peligro. A las 3 de la mañana nos paramos a orar y yo no sabía que mi papá iba rumbo al hospital, diagnosticado con un preinfarto. Yo no sabía y nos pusimos a orar. En la mañana me llama mi hermana y me dice que mi papá le habían hecho unos estudios y todo. Y yo le dije: Dios, gracias. Gracias que me levantaste. Gracias que nos levantaste a orar. Porque hay promesa. Y mi papá es sano. Mi papá tiene 87 años. Y yo estoy segura que Dios ha hecho un corazón fuerte, bueno, como siempre Él es, ¿verdad? Gracias le doy a Dios porque sé que Él es bueno. Yo te pido que te pongas en pie y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios.